estas conferencias son grabadas y posteriormente montadas en nuestra página de YouTube y de Facebook de Capitulación 1821. La única oportunidad que tenemos de interactuar con los conferencistas son estas actividades en vivo. Por tal razón, les agradecemos su presencia los sábados, cada 15 días que estamos realizando estas conferencias. Pero, ¿qué? ¿Qué nos trae el día de hoy la capitulación 1821? Lo que traemos hoy, antes de iniciar la jornada, es darle las gracias al señor Rodolfo Segovia de la Academia Colombiana de Historia, así como a Rafael Ballestas, que es el nuevo director encargado de la Academia de Historia de Cartagena. No queremos dejar esta oportunidad sin darles agradecimiento también a la teniente de navío Loida Niño Franco, que es la directora de la Secretaría de Historia Naval de la Armada Nacional, y agradecerle su apoyo en la difusión y participación activa en esta capitulación 1821. Bueno, iniciemos el día de hoy con nuestro himno nacional, nuestro himno de la ciudad de Cartagena, ciudad a que le rendimos honores. Historia de Cartagena de Indias, capitulación 1821. ¿Dónde pueden ver estas conferencias nuevamente? ¿Dónde pueden verlas en diferido? Pues la pueden ver fácilmente en nuestro canal de YouTube, por esta vía Zoom y por Facebook en nuestro canal. ¿Cómo acceder a la plataforma de YouTube? Es muy fácil. Van a la barra de, de búsqueda de YouTube y escriben Capitulación 1821 y les salen todos los videos que nosotros hemos grabado. Para la Capitulación 1821 es importante tener conferencistas
expertos y de alta calidad. Es por eso que desde el mes de octubre de 2020 iniciamos nuestras conferencias. El mes de marzo, el día de hoy, tenemos La Revolución Liberal y sus repercusiones en América y España por Gonzalo Zúñiga Ángel. Y luego en abril tendremos a José Padilla en el Sinú, las batallas de Lorica y Cispatá y la Primera República de 1811 a 1815. En mayo, la masonería y su influencia en los líderes independentistas y la batalla de la Laguna Salada de Riohacha. Barranquilla en la independencia de la región Caribe y la Noche de San Juan serán nuestras conferencias de junio. En julio tendremos la independencia de Santa Marta, una libertad forzada, y la batalla de Maracaibo, el almirante José Padilla en julio. En agosto, la reivindicación de la provincia de Mompox en la gesta independentista y la familia Piñeres en la independencia. En septiembre, algo peor que Morillo, el vapor Fidelidad y nuestros héroes anónimos en la independencia. Y finalizaremos el mes de octubre, ya aquí no será un sábado, sino el domingo 10 de octubre, la capitulación del ejército español en Cartagena de Indias el 30 de septiembre de 1821. Bueno, el día de hoy nuestra conferencia será La Revolución Liberal y sus repercusiones en América y España. Dictado nuestro conferencista Gonzalo Zúñiga Ángel. ¿Pero quién es Gonzalo? Gonzalo Zúñiga es director del Museo Naval de Cartagena. Además pertenece a la Academia de Historia de Cartagena de Indias, a la Academia Colombiana de Historia, y se desempeña desde hace 12 años como director y curador del Museo Naval del Caribe, entre otras publicaciones de libros, revistas, publicaciones para prensa escrita y profesor universitario. Bueno, quedamos hoy con Gonzalo Zúñiga en la Revolución Liberal y sus repercusiones en América y España. Muchas gracias, Gonzalo. Te escucho. Abrimos la pantalla. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, te escuchamos, Gonzalo. Perfecto. Vamos a hablar hoy de un tema que yo considero fundamental para entender el proceso de independencia de Colombia y todo este proceso que nos lleva a 1821, a la liberación de Cartagena, que es finalmente el objetivo principal de este movimiento cívico que hemos adelantado, con apoyo de academias, ahora de armada, etc. Y se trata del pensamiento liberal. Este montaje del Castillo de San Felipe con la bandera que iniciamos nos sirve para hablar de la primera independencia, la primera república, que fueron las Provincias Unidas de la Nueva Granada, conformadas por una serie de provincias que una a una fueron declarando su independencia y creando sus propias estructuras como organizaciones estatales a partir de sus cabildos. La primera oleada de revoluciones hispanoamericanas ante la ausencia de poder que se plantea en España en 1810 está fundamentada en la búsqueda de una igualdad de derechos entre peninsulares y criollos y en el pensamiento liberal, más, pienso yo, más que en una idea de autodeterminación. La Primera República. Este es el acta del 20 de julio de 1810. De estos documentos de esta época se entiende que el tirano, el que hablan los revolucionarios, es el rey absolutista con sus déspotas funcionarios coloniales. Libertad es así un concepto de derechos civiles. El modelo anhelado está en la democracia estadounidense y en la monarquía parlamentaria de la Gran Bretaña. Es la coronación de Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa ha sido traicionada por Napoleón, pero sigue vivo, se convierte en emperador,
pero sigue vivo el ideal que había surgido de su seno, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, un pensamiento universal que habla precisamente de derechos y no de una forma de gobierno. José Bonaparte. En España, la desobediencia generalizada al nuevo monarca, José Bonaparte, se fundamenta en el hecho de que ha sido impuesto sin la legitimidad del derecho divino que otorga la Iglesia Católica Española, con gran dominio sobre el pueblo raso español. O sea, la guerra de independencia de España viene del pensamiento liberal que considera, pues, Napoleón ya es un emperador, no es un presidente elegido democráticamente. Y además, José Bonaparte no es un rey ungido con derecho divino, como era, pues, la pretensión, había sido hasta ese momento la pretensión de los monarcas europeos, ¿no? Este es un mapa de Europa, pero en inglés, o sea, hecho por los ingleses, ¿no? Esta ausencia de poder se convierte también en la oportunidad para que los liberales españoles redacten una constitución en Cádiz. Proponen una monarquía parlamentaria como la de Gran Bretaña, porque el modelo liberal español está fuertemente ligado a Inglaterra. Esta es la Constitución de Cádiz, su carátula. El rey de España, como hoy, es para los españoles un símbolo de unión nacional. Proponen también la igualdad de los nuevos ciudadanos de los dos continentes en esta Constitución, como una fórmula necesaria para contar con el apoyo de los recursos económicos de América. España había vivido muchos años, había sustentado su economía de los aportes económicos de sus colonias, al menos administrativamente y en buena parte también comercialmente. La posibilidad del establecimiento de la anhelada igualdad de derechos con los peninsulares y del establecimiento de un Estado liberal y democrático divide a los líderes hispanoamericanos al interior de sus revoluciones. Están los filo-ingleses, que ven con buenos ojos las propuestas de los liberales españoles y su monarquía parlamentaria, mientras que están también los admiradores de la democracia estadounidense, que piensan en una república plena y en la autodeterminación. Mapa de América hispana. El problema, en todos los casos, desde el Río de la Plata hasta México, es la falta de líderes con trascendencia regional. Sus protagonistas son abogados y letrados con perfil completamente local, circunscrito a los cabildos de sus provincias. Son personalidades como las de, algunas personalidades como la de Francisco Miranda y Antonio Nariño o Eugenio Espejo, que veremos más adelante, tienen trascendencia continental, pero son idealistas, no líderes políticos ni militares. Londres. Entre los siglos XVII y XVIII se desarrolla desde Inglaterra el concepto del pensamiento liberal o liberalismo, una filosofía política que propone las libertades individuales, la igualdad de todos los individuos ante la ley y el control de las acciones del gobierno. Proponen la democracia y el Estado de Derecho. En lo económico, buscan suprimir el control estatal del mercado y la eliminación de barreras al libre comercio, libertades civiles reguladas por la ley y una economía de mercado. El concepto de la economía de mercado. Este es el documento de los Levelers, ¿no?
El liberalismo se desarrolla a través de una sucesión de declaraciones políticas que son universalmente difundidas, también por acciones de Estado que cambian el curso de la historia y por obra de talentosos escritores que sintetizan la teoría en libros magistrales. En su proceso histórico, los pensadores liberales se enfrentan con la fórmula de gobierno que ha imperado en casi toda la humanidad por miles de años, la monarquía, donde el rey gobierna por derecho divino, avalado por líderes religiosos. O sea, el rey siempre tiene que ser ungido por la religión. El liberalismo se opone al poder absoluto del monarca y a los privilegios tanto de los aristócratas como del clero. Porque el clero históricamente ha tenido unos privilegios que es la contraparte de su apoyo a la unción divina de los reyes, ¿no? Este es Oliver Cromwell. El liberalismo se origina en Inglaterra en 1646 con disidentes del ejército de Oliver Cromwell, quien con el título de Lord Protector ejecuta al rey Carlos I de Inglaterra y convierte a Inglaterra, Escocia e Irlanda en una república llamada Mancomunidad de Inglaterra. Estos disidentes del ejército de Cromwell son recordados como los levelers o niveladores, liderados por John Lolborn, los cuales forman un partido político para exigir una reforma constitucional que nivele los derechos de las personas ante la ley, porque en esta República de Cromwell pues había un trato diferente para los estratos sociales, ¿no? Este es John Lolborn, digamos, el padre del liberalismo, ¿no? Su idea es que los hombres nacen libres y poseen derechos que residen en el mismo individuo, una libertad que solo está limitada por los derechos de los demás. Sostienen también que las acciones del gobierno deben contar con la aprobación de los gobernados, que son conceptos revolucionarios para la época. La República de Cromwell acaba con su muerte y se restaura la monarquía. Pero las ideas de los niveladores subyacen en el pensamiento inglés. Recordemos a Cromwell, para el caso de Cartagena, también como líder puritano y acérrimo enemigo del Imperio Español, en tiempos de fanatismo religioso, papistas o anglicanos. Su almirante William Penn, aquí están Felipe IV y William Penn, el almirante inglés, ¿no? Le arrebata a Felipe IV de España la isla de Jamaica en 1555. Este almirante Penn después no obtiene los privilegios que le había ofrecido el rey por sus acciones y termina encarcelado en la Torre de Londres, pero su hijo es resarcido de esos daños y le dan una colonia en Norteamérica, se llama Pensilvania, ¿no? El hijo de William Penn. El siguiente objetivo del almirante Penn de la flota de Cromwell es Cartagena de Indias, pero sus tropas desisten a la vista de las fortificaciones desde el mar. La fuga inexplicable de la flota enemiga es atribuida en Cartagena a una aparición de la Virgen en el baluarte de la Merced. En realidad, este mapa que ustedes ven acá es un mapa en italiano de Cartagena, y en realidad es que las fortificaciones, su principal función no era que combatieran, sino que no combatieran, eran disuasivas. Entonces, el mismo Estado español se empeñó en mostrar cómo estaba defendida, por ejemplo, una ciudad como Cartagena,
para que nadie se atreviera a venir. Y por eso hay mapas en todos los idiomas, francés, italiano, en italiano, ¿no? Pero era, entonces, nosotros tuvimos a Oliver Cromwell aquí en Cartagena con su ejército en, ¿qué pasó? Perdón, un momentico, manoteando. Lo tuvimos aquí al frente y se devolvió. De Jamaica escapa el ingeniero holandés Richard Carr, que es quien diseña para el gobernador de Cartagena, Pedro Zapata de Mendoza, el bonete del castillo de San Felipe de Barajas en 1657. Cerramos capítulo Cartagena para seguir hablando del liberalismo. Aquí están Guillermo III y María II de Inglaterra. 43 años después de los niveladores, en una coyuntura histórica donde suben al trono de Inglaterra dos reyes con iguales poderes, Guillermo III y su esposa María II, al abdicar el rey católico Jacobo II, en la llamada Revolución Gloriosa, una revolución sin muertos, sin guerras, ¿no? Nace en Inglaterra la monarquía parlamentaria, sistema que gobierna ese país hasta nuestros días. Esta es la Carta de Derechos. Las ideas liberales se concretan entonces en la Carta de Derechos aprobada por el Parlamento inglés en 1689, donde se enumeran los derechos y libertades considerados esenciales y la protección de esos derechos contra posibles abusos de los gobernantes. Este es el primer documento de Estado de pensamiento liberal. John Locke es el primer gran pensador del liberalismo. Estas ideas liberales son inspiradas por pensadores como John Locke, médico y filósofo inglés, nacido en 1632, quien es considerado el padre del liberalismo clásico. Locke muere en 1704, pero sus ideas inspiran, 58 años más tarde, la redacción del Contrato Social o Principios de Derecho Político, publicado por Jean-Jacques Rousseau en 1762, donde el autor habla sobre la libertad e igualdad de los seres humanos en un Estado gobernado en base a un contrato social. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, nacido en Ginebra, Suiza, en 1712, es un escritor, pedagogo, músico, botánico y filósofo, cuyas ideas políticas influyen en la Revolución Francesa y en el concepto de la República moderna, con frases célebres como la de voluntad general, el hombre nace libre, el hombre es bueno por naturaleza. Voltaire. El otro pensador influyente en las ideas liberales es François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, nacido en París en 1694. Es abogado, historiador y filósofo, quien enfatiza en un sentimiento universal innato de justicia, donde la ley debe ser igual para todos, y en un pacto social, donde se debe respetar el interés individual de las personas. O sea, este es ya vamos al individuo, ¿no? La Declaración de Virginia. Esta es la Declaración de Virginia. La siguiente manifestación política de las ideas liberales ocurre casi un siglo después de la Carta de Derechos inglesa. Se redacta en la Convención de Delegados de la Colonia de Virginia el 12 de junio de 1776, con el nombre de Declaración de Derechos de Virginia, documento que anima a las demás colonias inglesas de Norteamérica para iniciar el proceso de independencia de los Estados Unidos. Voltaire muere 2 años después, en 1778. Es Thomas Jefferson.
La Declaración de Derechos de Virginia proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen una serie de derechos inherentes a los cuales de los cuales no pueden ser privados, antecedente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es proclamada 13 años más tarde, en medio de la Revolución Francesa en 1789. Esta es la firma de la Constitución. La Declaración de Derechos de Virginia se concreta en 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos que entran en vigencia en 1791. Montesquieu. Esta Constitución se inspira igualmente en las ideas de Charles Louis de Secondat, señor de Brede y barón de Montesquieu, nacido en Francia en 1689, quien desarrolla las ideas de John Locke en su libro El espíritu de las leyes. Montesquieu, nombre con el que es recordado, propone además la separación de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial. George Washington. Se reconoce históricamente la participación de Francia en la independencia de los Estados Unidos, con 5,000 soldados que apoyaron a Washington en la batalla de Yorktown en 1781. Pero España contribuyó con 11,000 soldados, 216 cañones, 12,826 bombas, 30,000 fusiles con sus bayonetas, más medicinas, vestuario y ayuda financiera, que poco se recuerda porque fue una ayuda encubierta enviada por Carlos III, que es Carlos III. Diego María de Godorquín, quien coordinó secretamente este apoyo, fue también el primer embajador de España en los Estados Unidos. Sin la ayuda de España, Washington no habría ganado la guerra. Francisco de Miranda. Entre los soldados españoles que están al servicio de la independencia de Estados Unidos estaba Francisco de Miranda, un venezolano que, como muchos otros hispanoamericanos, hacía carrera militar en el ejército del rey. Era veterano del sitio de Melilla, de la invasión española de Argel y de la batalla de Pensacola en la reconquista española de la Florida, después de que tuvo que entregarla a cambio de La Habana. La logia masónica de Washington. Como oficial español, Miranda colabora con el ejército continental en Boston, donde se involucra ideológicamente con el pensamiento liberal de la élite de la independencia norteamericana y con la logia masónica de San Andrés, fundada por George Washington. Culminada la independencia americana, Francisco de Miranda pasa a Francia, donde participa en la Revolución Francesa. Su nombre queda grabado en el Arco del Triunfo y su retrato se exhibe en el Palacio de Versalles. Es un héroe de la Revolución Francesa. Es el texto original de los derechos del hombre. Perdón, de la Constitución de los Estados Unidos. Esta es la Constitución de los Estados Unidos. Desde la perspectiva eurocéntrica, se asegura que la Revolución Francesa en 1789 es el inicio de la democracia moderna. Algo que es completamente errado, pues esta había comenzado realmente en los Estados Unidos, cuyo ejemplo sirvió precisamente de inspiración a los acontecimientos de Francia, que fueron más el resultado de la exasperación popular apoyada por la burguesía y la decadencia de la nobleza cortesana, sumadas a una crisis agrícola y a la quiebra financiera del Estado francés. Estos son los derechos del hombre. Los defensores de las ideas liberales
de libertad, fraternidad e igualdad, aprovecharon el campo fértil de la crisis estatal para sintetizar su pensamiento en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, tomados de la Declaración de Derechos de Virginia en 1776 y de la Constitución de los Estados Unidos, que había entrado en vigor 2 años antes, en 1787. Esta es Olympe de Gouges. La Declaración francesa, sin embargo, no está definida para los ciudadanos de una nación en particular. Es universal y está redactada en un lenguaje simple. Había surgido además en Francia, entre las ruinas del reino más poderoso del mundo, tierra de algunos de los ideólogos del pensamiento liberal. Unos años más tarde, en 1793, Olympe de Gouges, esta muchacha hermosa que está en la imagen, redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que plantea la igualdad jurídica de las mujeres frente a los hombres. Una imagen antigua de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá. La conspiración santafereña. Esto es muy importante para entender todo el proceso. La Revolución Francesa estalló en 1789, pero las ideas liberales viajaban ya por las colonias españolas en América. En Santa Fe, para 1784, funcionaban ya en secreto las tertulias políticas que fomentaron toda una generación revolucionaria. Y tanto el Colegio Mayor del Rosario como la Expedición Botánica afianzaban la idea de la autodeterminación como un derecho adquirido de los pueblos de América. Discusiones todavía en el plano puramente intelectual, que en la pequeña capital del Virreinato de la Nueva Granada llegaron a oídos de las autoridades españolas. José Celestino Mutis. José Celestino Mutis justificaba la participación de sus discípulos en las tertulias del doctor Juan Dionisio Gamba y de Antonio Nariño, con comentarios como los mozos son imprudentes. En estas reuniones se leía la prensa de Inglaterra y se componían versos satíricos contra la autoridad colonial o la religión católica. Allí llegaron las primeras noticias de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre, que Nariño no tardó en traducir y publicar en su imprenta patriótica. Pero toda esta información, toda la prensa extranjera llegaba a Santa Fe por la vía marítima y del contrabando, que forzosamente pasaba por Cartagena de Indias. Los hijos de la élite cartagenera estaban además por esos días en Santa Fe como estudiantes del Colegio Mayor del Rosario. Es Antonio Nariño. Durante la noche del 18 de agosto de 1794, los intelectuales santafereños pasaron a los hechos y la ciudad amaneció empapelada con pasquines contra el virrey José Manuel de Espeleta. Se abrió una investigación en la que resultaron implicados 4 estudiantes del Colegio del Rosario, junto con Antonio Nariño. Dejamos la lista, que es larga, la voy a leer. Antonio Nariño, José Caicedo, Enrique Umaña, Pedro Pradilla, Pedro Fermín de Vargas, quien ya no vivía en Santa Fe, Juan Dionisio Gamba, Francisco Antonio Sea, el médico francés Luis de Riu, el portugués Manuel de Froes, José María Cabal, Carlos Umaña, Bernardo Cifuentes, Pedro Pradilla, Ignacio Sandino, José Ayala y Sinforoso Mutis, sobrino de José Celestino Mutis. Prácticamente toda la intelectualidad santafereña que fue apresada. Esta es la traducción de los derechos del hombre. 2 días más tarde, el 20 de agosto, una denuncia hablaba de una conspiración para establecer en el nuevo reino de Granada nada menos que la Constitución de los Estados Unidos de América. Aumentó así la lista de los implicados, incluyendo a la mayoría de los estudiantes del Colegio Mayor del Rosario.
La hoja con la traducción de los derechos del hombre que había circulado por la ciudad fue encontrada en la casa del médico Luis de Riu. Luis de Riu es un personaje que vamos a encontrar después en 1821 recibiendo la ciudad de manos del gobierno español, la ciudad de Cartagena. Fuerte de San Fernando. Procesados por la Real Audiencia, muchos de ellos, incluyendo Antonio Nariño, fueron sentenciados y embarcados hacia España para someterlos al Consejo de Indias, bajo el cargo de sublevación. Los reos salieron de Santa Fe con rumbo a Cartagena de Indias el 3 de octubre de 1795, un año después de haber sido detenidos. Permanecieron recluidos en estas mazmorras que vemos acá del fuerte de San Fernando, de Boca Chica, durante 4 largos meses, hasta ser embarcados para Cádiz, donde arribaron el 18 de marzo de 1796. La permanencia de los presos políticos en Cartagena conmovió sin duda a la sociedad cartagenera y a la oficialidad de la Armada y el ejército del rey al servicio en esta ciudad, en su mayoría contagiada con las nuevas ideas universales liberales, ¿no? Este es el Consejo de Indias. Los miembros del Consejo de Indias, en su mayoría involucrados también con las ideas liberales, concluyeron la causa a favor de los revolucionarios de la Nueva Granada, restituyéndoles su libertad, sus bienes y la continuación de sus estudios y empleos. El rey Carlos IV acogió el dictamen del Consejo de Indias y ordenó la libertad de los procesados, mediante la cédula real expedida el 31 de agosto de 1799. Los presos liberados pasaron nuevamente por Cartagena en su ruta de regreso a Santa Fe, esta vez victoriosos y rodeados de la admiración general. Pero luego, este es Carlos IV, pero luego del largo cautiverio de 4 años y la confiscación de bienes habían convertido la aventura revolucionaria para cada uno de los involucrados individualmente en una tragedia. Luis de Riu, por ejemplo, encontró a su regreso el drama de su esposa muerta en la pobreza y su hijo rescatado por la caridad de unos buenos amigos. No había razones para agradecer la indulgencia del monarca. Si bien los firmó la cédula real, pues la afectación ya se había causado y las ideas pues no iban a sucumbir por agradecimiento al monarca, ¿no? El regreso de los intelectuales santafereños ocurrió, miren esto, 11 años antes de los sucesos del 14 de junio en Cartagena y el 20 de julio en Bogotá. 11 años antes. Fernando VII, lo traemos a colación, porque hay un concepto denominado las máscaras de Fernando VII o máscaras fernandinas, que hicieron parte de la estrategia utilizada por las juntas de gobierno de las provincias americanas para legalizar su soberanía. La máscara fernandina fue usada por primera vez el 10 de agosto de 1809 por la Junta Autónoma de Gobierno de Quito, presidida por Juan Pío de Montúfar. La Junta de Quito, una de las tragedias de la historia de América. El proceso de independencia de las provincias españolas de América empezó con la Junta de Gobierno de Quito el 10 de agosto de 1809, que fue sofocada por la acción conjunta de los virreyes del Perú y la Nueva Granada. Los miembros de la Junta fueron asesinados en un funesto acontecimiento ampliamente conocido en todo el continente, y sus ideas se difundieron a través de los llamados papeles de Quito.
Esta permanencia, esta primacía de los quiteños había sido generada por el pensamiento liberal del médico mestizo Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, personaje muy importante para nuestra historia. Eugenio Espejo, conocido como Eugenio Espejo. Para hablar del pensamiento liberal en Sudamérica, hay que empezar por Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, nacido en Quito en 1747, hijo de una indígena de Cajamarca y de una mulata, hija a su vez de una esclava liberta y de un español nativo de Navarra. Su apellido es adoptado por su padre para ocultar la ascendencia indígena de su hijo, que nace con los rasgos hispanos de su abuelo materno. Este es el Hospital de la Misericordia de Quito. Espejo crece en el Hospital de la Misericordia de Quito, rodeado de médicos improvisados e incompetentes. Se gradúa de bachiller y maestro de filosofía en el Colegio Jesuita de San Gregorio. Obtiene luego el título de doctor en medicina en la Universidad de Santo Tomás y finalmente el título de Derecho Civil y Canónico. Estas son las cartas de Eugenio Espejo. En 1772, Espejo empieza a ejercer la medicina en Quito, al tiempo que escribe su prosa satírica contra los responsables de los males de la ciudad. En un informe al Cabildo en 1785, afirma que las epidemias son fomentadas por la ignorancia, las deficientes condiciones sanitarias de la ciudad y la mala formación médica. Este es Juan Pío de Montúfar, del que hablaremos enseguida. Espejo es encarcelado por sus críticas en 1787 y al salir libre por falta de pruebas viaja a Santa Fe. Ahí establecemos la relación con Santa Fe, donde hace amistad con Antonio Nariño y Francisco Antonio Sea y los demás intelectuales santafereños. 1787. Allí publica su discurso, donde propone crear una sociedad patriótica, proyecto que cristaliza a su regreso a Quito con el patrocinio del aristócrata Juan Pío Montúfar. Este personaje es muy importante porque este es el marqués de Selva Alegre, segundo marqués de Selva Alegre. Su padre había sido ya marqués, caballero de la Orden de Carlos III. O sea, un personaje que había adquirido un nivel en la nobleza española, el reconocimiento de la nobleza española, que no tenía razones para levantarse contra el rey realmente, ¿no? Su hijo, que es Carlos de Montúfar, ingresa al ejército español, es el ayudante del general Castaños en la batalla de Bailén, en la guerra de independencia española contra Bonaparte. Termina, es el comisionado regio enviado a Quito, igual que Antonio Villavicencio a la Nueva Granada, y ese amigo íntimo del barón de Humboldt. Estudia en la Academia de Nobles del Ejército Español. Termina en la causa de la independencia y es fusilado luego de la batalla de la Cuchilla del Tambo, el 29 de junio de 1816, que es la batalla con la que finaliza, fenece nuestra primera república, la batalla de la Cuchilla del Tambo. Este señor, Juan Pío de Montúfar, termina enviado preso a España, se enferma y muere en un lugar interesantísimo que es la hacienda de Martín Navarro, cerca de Sevilla, ¿no? Se llama Alcalá de Guadaira, la población donde está es un convento rural de los mercedarios, de la Merced, de los mercedarios, ¿no? Pero Juan Pío de Montúfar además era geógrafo, dibujante, y este plano de Quito que ven al lado fue dibujado por Juan Pío de Montúfar. La nobleza quiteña, pues la nobleza de la Nueva Granada nunca llegó a los niveles de la nobleza quiteña, y sin embargo allá nació
la independencia, o sea, el proceso independiente, por las ideas liberales. Para ese tiempo, las obras satíricas de Espejo son ya conocidas por una selecta élite de lectores en toda Sudamérica, hasta en la misma España. En 1792 edita el primer periódico de Quito llamado Primicias de la Cultura de Quito. Este es un ejemplar de ese periódico, donde se difunden las ideas de libertad, la importancia de la educación, la igualdad de derechos y los principios de los pensadores liberales. Solo se publican 7 números, porque Espejo es acusado de subversivo y enviado a la cárcel, donde enferma gravemente. Muere en 1795, al poco tiempo de recobrar su libertad. Deja una extensa obra con escritos de tipo científico, literario y político. Este José María Blanco White, Blanco, nace en Sevilla el 11 de julio de 1775. Es el pensador, teólogo y periodista español más importante de la primera mitad del siglo XIX. Él estudió para sacerdote, pero abandonó su religión. Que fue editor de los periódicos El Semanario Patriótico y El Español, que funcionó entre 1810 y 1814, que fue la fuente de información para España e Hispanoamérica más importante de la época. Él estuvo exiliado en Inglaterra y desde allí defiende las ideas de libertad, igualdad y tolerancia a la manera inglesa, obviamente. En sus reflexiones sobre la cuestión de América, en 1810 escribe: si las Américas son provincias de España, tal y como se había proclamado por Real Orden de 2 de enero de 1809, iguales deben ser con ellas en derechos, pues sean cuales fueren las consecuencias de esto. Equidad y equidad absoluta es el único lazo que queda entre uno y otro pueblo. Esto lo escribe José María Blanco White. Este es Álvaro Flores Estrada. Nace en 1776 en Pola de Somiedo, Flores Estrada, como diputado de Asturias, participó en los primeros momentos de la Revolución Española contra Bonaparte. Publicó bandos y proclamas contra Bonaparte. Es un defensor del liberalismo de izquierda, que defiende la soberanía popular, la libertad de imprenta y la convocatoria democrática a las Cortes Generales. Escribe el proyecto de Constitución para la Nación Española. O sea, fue uno de los influenciadores, llamémoslo ahora, los que dieron las ideas para la Constitución Española de 1812. En 1811 escribe un texto que se llama Examen imparcial de las disensiones de la América y la España, publicado en inglés desde Londres, también está en Inglaterra, donde funda un periódico llamado El Tribuno del Pueblo Español, en el que muestra su admiración por la filosofía de la Revolución Francesa. Estas son monedas de la época de la República Española, donde se homenajea, se le hace un reconocimiento a estos personajes, porque era una república liberal. Blanco, White y Flores son de los pocos liberales españoles que se preocupan por la rebeldía de las colonias españolas en América. Afirma Blanco White: las Américas libres del yugo en que se las ha querido y quiere tan imprudentemente todavía, serán infinitamente más poderosas para mandar recursos a España, y los americanos no necesitarán de dependientes del fisco para auxiliar abundantemente a sus infelices compatriotas de Europa.
las condiciones económicas de las provincias de América eran mucho mejores que de los habitantes de España peninsular. Y eso está bastante probado ya, ¿no? Este es Pedro Fermín de Vargas, personaje importantísimo de nuestra historia. Para 1797, Pedro Fermín de Vargas se confabula con Francisco de Miranda para liberar a Venezuela. Hace parte del grupo de intelectuales que se reúnen para discutir las ideas de libertad y justicia, siguiendo las enseñanzas de los pensadores liberales. Vargas es un naturalista y economista neogranadino, educado en el Colegio Mayor del Rosario, discípulo de José Celestino Mutis, es considerado el primer economista político de la Nueva Granada, condiscípulo y amigo de Antonio Nariño. Recuerden que fue uno de los acusados de la conspiración, aunque él no fue apresado porque ya no estaba en Bogotá, ¿no? Las autoridades virreinales lo consideran extremadamente peligroso por sus ideas y su conocimiento de la economía neogranadina. Es uno de los intelectuales más influyentes de la generación independentista. Hay un documento muy interesante que le presenta a Pedro Fermín de Vargas al gobierno inglés sobre todas las ventajas económicas que hay en la Nueva Granada. Cádiz. El 25 de agosto de 1811 se inician los debates conceptuales para la constitución política que convertirá al Imperio Español en una monarquía parlamentaria con territorios en Europa, América y Asia, reunida bajo la corona de Fernando VII, donde todos los ciudadanos tendrán igualdad de derechos y deberes, una creación del pensamiento liberal ampliamente extendido entre las élites intelectuales de todo el Imperio Español. El primer concepto a discutir en Cádiz es la conformación de las Cortes Generales, encargadas de redactar la Constitución. Se decide que estarán formadas por delegados de todas las provincias del imperio, y el fundamento para decidir el número de delegados por provincia en ejercicio de la democracia universal debería ser el número de ciudadanos con derecho a votar, residentes o nativos de cada una de ellas. El problema fue que, haciendo cuentas de la enorme población de indios, mestizos, mulatos y negros libertos, el Parlamento estaría dominado por los delegados de las provincias de ultramar. Es Antonio Villavicencio. El 22 de mayo de 1810, arriba al puerto de Cartagena de Indias, procedente de Cádiz, el capitán de fragata Antonio Villavicencio, un quiteño con ideas liberales emparentado con la aristocracia colonial de Cartagena. Él había estudiado en el Colegio Mayor del Rosario, en Santa Fe, y viene como comisionado regio, con la misión de invitar a las provincias del virreinato a participar en el proceso democrático que se plantea o se quiere realizar en España. Esta es la provincia de Cartagena de Indias. El 14 de junio, el Cabildo de la provincia de Cartagena, cuyos miembros son todos de pensamiento liberal, toma el mando de la ciudad destituyendo al gobernador Francisco de Montes, funcionario obediente al rey José I Bonaparte, que es embarcado con destino a La Habana. Las opiniones se dividen entonces entre la ciudadanía. Están los partidarios de la Constitución de Cádiz y la monarquía parlamentaria, bajo el sistema inglés. Otros son partidarios de declarar independencia sobre el modelo estadounidense, aunque ambos bandos coinciden en que el futuro de la provincia es la democracia y el libre comercio. Deciden esperar nuevas noticias de España para tomar una decisión. Esta es una goleta correo típica española de la época. Las noticias llegan en otra goleta correo que ancla en la bahía de Cartagena en los primeros días de noviembre de 1811. Los baúles de correo son desembarcados en el muelle de la Contaduría, pero las noticias llegan primero al arrabal de Getsemaní por los marinos en franquicia.
Se sabe entonces que para solucionar el problema del número de delegados que afectaría los intereses de los peninsulares en las Cortes Generales de España, se había echado mano de una denigrante institución colonial, el racismo. Contrario, obviamente, a los principios liberales y a los derechos del hombre. Un error histórico. Solo pueden ser ciudadanos del nuevo Estado democrático los habitantes de cualquier provincia del imperio que demuestren pureza de raza europea. Por lo que los ciudadanos aceptables en toda la provincia de Cartagena se pueden contar con los dedos de la mano. Un escándalo que desencadena los sucesos del 11 de noviembre, fecha escogida simbólicamente por la masonería local, día 11, mes 11, año 11, para declarar ante el mundo la independencia absoluta de la provincia de Cartagena de Indias. Nuestro escudo, nuestra acta de independencia, nuestra bandera y Manuel Rodríguez Torices. Al año siguiente, el 14 de junio de 1812, es sancionada la Constitución Política del nuevo Estado de Cartagena de Indias. El segundo, dice la misma redacción, el segundo año de su independencia, que para efecto empieza a contarse desde el 14 de junio de 1810, la fecha en que fue expulsado el último gobernador español. Estas son las constituciones de diferentes provincias de la Nueva Granada. Una tras otra, las provincias del Virreinato de la Nueva Granada redactan su propia constitución política. Cundinamarca el 4 de abril de 1811, Antioquia el 11 de agosto de 1813, Tunja el 10 de diciembre de 1813, Neiva el 8 de febrero de 1814, Pamplona el 22 de mayo de 1815. Algunas declaran su independencia absoluta, otras declaran su autonomía de gobierno, pero reconocen la autoridad de Fernando VII. Aquí está nuestro escudo de las Provincias Unidas, el territorio y las dos banderas que tuvo sucesivamente. Bajo la bandera cuadrilonga de Cartagena de Indias se organizan las Provincias Unidas de la Nueva Granada. La Unión, con la única disidencia inicial de la provincia de Cundinamarca, que se integra finalmente por la fuerza el 16 de junio de 1813. La Unión es una federación de provincias similar a la que gobierna Suiza desde hace 900 años, pero carece de un liderazgo que la unifique bajo el concepto de nación, como los Estados Unidos de América. Santa Marta y Pasto, apoyadas en su población indígena, permanecen fieles al rey de España. Esto es una imagen de un cuadro muy famoso de la Guerra de Independencia Española. Desde 1808, cuando Napoleón instala por la fuerza en el trono español a su hermano José I, se desata la Guerra de Independencia Española, en la que mueren más de 800.000 españoles, a consecuencia directa de la guerra, sumada a las hambrunas y epidemias causadas por la misma. Tras un esfuerzo heroico, el pueblo español restaura en el trono a Fernando VII, el rey deseado. Este es el palacio de Vaillancourt, Francia. Luego de perder más de 300.000 soldados en los campos españoles, Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de España, por medio del Tratado de Vaillancourt, firmado en este castillo, el 8 de diciembre de 1813. Pero este tratado no es aceptado por el gobierno liberal español, esperando que el nuevo monarca jure obediencia a la Constitución que se había redactado en Cádiz. El 4 de mayo de 1814, Fernando VII promulga un decreto con el que restablece la monarquía absoluta y declara nula y sin efecto la Constitución de Cádiz. Este es el regreso de la entrada de Fernando VII a Madrid. Fernando VII restaura el Tribunal de la Inquisición, el sistema feudal, y dedica sus esfuerzos a perseguir a los liberales.
Cuenta con el apoyo de la nobleza y de la Iglesia Católica, quienes dominan gran parte del pueblo español. Los levantamientos son sofocados. Hay purgas ideológicas en el ejército español, fusilamientos, encarcelamientos. Son cerradas las universidades. Miles de liberales huyen al exilio en Francia. Aquí están Pablo Morillo y Pascual de Enrile y Alcedo. Sigue la persecución contra los liberales americanos, especialmente los de la Nueva Granada. Se envía una expedición con soldados veteranos al mando de un héroe de la guerra de independencia, el general Pablo Morillo, quien elimina en el cadalso toda la élite intelectual involucrada en el movimiento independentista de la Nueva Granada. Pero esto es importante. Morillo mantiene el dominio del rey exitosamente solo durante el año de 1816, porque el 17 de junio de 1817 empieza sus reveses con la toma de Angostura en el río Orinoco por fuerzas patrióticas americanas lideradas por Simón Bolívar. Este es Rafael del Riego, personaje al que debíamos tenerle estatuas en nuestras plazas. La situación se agrava para el general Murillo en la Nueva Granada con la derrota del ejército en la batalla del puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y el confinamiento de los últimos oficiales del rey dentro de las murallas de Cartagena. Así, el 1 de enero de 1820 se prepara un nuevo ejército expedicionario, más poderoso que el comandado por Murillo en 1815. Está destinado a sofocar la naciente Gran Colombia. Pero la expedición no se embarca para América. Las tropas se amotinan, lideradas por el coronel Rafael del Riego, dando inicio a un levantamiento generalizado en toda España contra el poder absoluto del rey. Fernando VII se ve obligado a jurar obediencia a la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz en 1812. Durante los siguientes 3 años, entre 1820 y 1823, hay en España una monarquía parlamentaria dominada por los liberales, que propicia la humanización de la guerra en América. Esta pasa de ser una contienda civil contra insurgentes a una guerra formal entre naciones soberanas por el dominio de un territorio específicamente, la ciudad fortificada de Cartagena de Indias. Morillo y Bolívar firman un armisticio en Santa Ana de Trujillo el 26 de noviembre de 1820. Este es un monumento conmemorativo al armisticio. Están Morillo y Bolívar. La democracia, este es José Prudencio Padilla, la estatua del héroe en Riohacha, su ciudad natal. La democracia liberal de España permite también la capitulación de las tropas españolas que han ocupado a Cartagena de Indias durante 6 años. Luego de una batalla naval liberada en la noche del 24 de junio de 1821, la noche de San Juan, en la que el capitán de navío de la Armada colombiana, José Padilla, toma posesión de los buques españoles anclados en la bahía, las tropas del rey acuerdan la entrega de la ciudad. O sea, esta batalla precipita la toma de la ciudad. El comandante de la plaza, coronel Gabriel de Torres y Velasco, recibe desde Cuba instrucciones del gobierno liberal de España para capitular, una salida honorable de sus tropas. El 10 de octubre de 1821, la bandera amarillo, azul y rojo es izada en el castillo de San Felipe de Barajas. Este día finaliza la guerra, este es el verdadero día en que finaliza la guerra por la independencia de Colombia. La guerra en el territorio de la actual República de Colombia. Esta es una infografía del movimiento, de cómo fluyeron las ideas liberales.
de los creadores en Inglaterra hacia los Estados Unidos, desde los Estados Unidos hacia Francisco de Miranda, Venezuela, y de Venezuela hacia la Nueva Granada. De los creadores en Inglaterra directamente a la Revolución Francesa y de la Revolución Francesa a la Nueva Granada. De los creadores en Inglaterra de las ideas liberales a los pensadores liberales españoles, a Eugenio Espejo en Quito y de Quito a la Nueva Granada. De los pensadores españoles directamente a la Nueva Granada y también como respuesta de la Nueva Granada se inspiró también a los pensadores españoles. Antonio de Miranda, Francisco de Miranda, no, lapsus, también influye, participa en la Revolución Francesa y de Francia a la Nueva Granada. Es decir, nosotros somos receptores de las ideas liberales desde muchas fuentes y en estas ideas liberales está el fundamento de nuestra independencia, el nacimiento de nuestras naciones. Y también, para el caso de nuestra causa cívica, la razón por la que haya sido posible realmente la capitulación de Cartagena, un rey absolutista jamás lo habría permitido. Y también Rafael del Riego, ¿no? Inspirado por su pensamiento liberal, que se opone, se rebela contra su rey y no se embarca para América. ¿Quién sabe cuál habría sido nuestra suerte o nuestra historia si esa segunda oleada viene a reforzar a Pablo Murillo, se embarca y llega a América? Pues no lo sabemos, pero de todas maneras Rafael del Riego influyó definitivamente en que por lo menos no hubiera sido una revolución mucho más cruenta. Lo que vimos, Santa Anna de Trujillo, la humanización de la guerra, todo fue posible por el gobierno liberal provisional que estuvo durante 3 años en España, funcionando en España. Finalmente, la Iglesia Católica y los nobles derriban al gobierno liberal y Rafael del Riego es ahorcado en plaza pública y Fernando VII asume de nuevo el poder. Pero ya América estaba consolidada, ¿no? Y no tenía prácticamente nada que hacer. Ese lapsus de la Revolución Liberal Española nos dio la oportunidad de consolidar nuestra situación como nación acá. Y el pensamiento liberal nacido en Inglaterra, que pues ya vimos todo el curso que siguió en la historia, es el inspirador. La primera república fue esencialmente derechos civiles, ¿no? Y la segunda, autonomía, obviamente, ante ese error histórico de las Cortes de Cádiz. No sabemos qué habría pasado si las Cortes de Cádiz deciden que todos los negros libertos, pardos, indios pueden ser ciudadanos. Quizás no habría habido una revolución y habríamos sido una gran nación de 2 continentes. Pero fue lo que sucedió. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido, esta vez haya funcionado bien el sonido y no ha habido interrupciones de tormentas ni nada como sucedió la vez pasada. Muchas gracias.